favor que le hago a alguien más. Entonces la gente argumenta y dice, ¿por qué perdonarlo si no ha cambiado? Si no me ha pedido perdón. Y como ya hemos visto, el perdón es una experiencia personal. Y vamos a unirlo con el tema de la reconciliación. Y el tema de la reconciliación y el perdón son dos aspectos totalmente diferentes y vamos a trabajarlo el día de hoy. Aunque algunos autores escriben de que el perdón tiene como objetivo la reconciliación, yo he dicho que el perdón tiene el objetivo de sanar y tiende puentes a la reconciliación. Eso es diferente. Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos con otros y perdónense mutuamente. ¿Por qué? Porque en toda relación humana nos vamos a fallar. Siempre nos vamos a fallar. Si usted busca una relación perfecta, no existe. La relación perfecta es en el cielo, donde vamos a conocer en Cristo a nuestros seres amados. Por lo tanto, siempre debemos de entender que para que haya una sana relación, tiene que haber perdón. En estos días, Helen iba a salir, yo escucho el auto salir y yo salgo porque no había terminado de salir. Cuando yo salgo, ella me pregunta que qué pasa. Y no, yo solo salí para ver si se había ido o por qué no se había ido. Pero ella sintió como que yo salí a preguntar, que la hizo sentir mal. Y yo digo, 37 años después, ¿todavía mi mirada te hace sentir mal? Me explico. Y luego me dijo, es que me sentí como si estuviera haciendo algo malo. Y yo solo salí para ver por qué no se había ido. Entonces nuestra mirada habla, nuestros gestos hablan, nuestra expectativa es una y la expectativa del otro es otra, y por lo tanto mis expectativas no van a ser satisfechas. En estos días estoy trabajando el tema, ¿puede el matrimonio convertirse en una idolatría? Cuando yo cifro la esperanza de que llene mis vacíos emocionales, lo convierto en una idolatría y ahí va a haber decepción. Por lo tanto, para que haya sanidad tiene que haber perdón, siempre perdón, capacidad de hablar, capacidad de diferir, capacidad de expresar nuestras emociones para poder mantener una relación saludable. La primera reconciliación con Dios y con nosotros mismos, Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si presentan una ofrenda en el altar, en el templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí. Lo que te está diciendo es que nada del carácter religioso es más alto que anda y reconcíliate con esa persona. Usted debe de entender que cristianismo es reconciliarse en tanto está en nuestra mano. Esto no significa que si alguien me hizo algo a mí, yo debo de ir y decirle, mira, yo te perdono. No, eso no es cierto. El perdón es personal, es una experiencia que se vive en lo íntimo, y la reconciliación solo se da cuando ambas partes estamos preparados para reencontrarnos. Uno reconoce que ha herido, el otro perdona y tenemos una actitud de reconciliación. Pero si está en mi mano, yo debo recorrerlo, y esto es importante. 2 Corintios 5:20 lo pone claro. Aquí comienza la reconciliación, y la reconciliación más importante es esta: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien. ¿Con quién? Ahí comienza la reconciliación con todos. Porque si yo no tengo reconciliación con Dios, no encuentro paz, no encuentro armonía, no encuentro libertad, yo no puedo reconciliarme con los demás. En una ocasión estoy yo en un programa de televisión en vivo. Esta mamá dice, ¿por qué no puedo abrazar a mi hija mayor? Yo puedo abrazar a mis hijos menores, pero cuando mi hija se acerca, yo la rechazo. ¿Por qué? Ella llora porque reconoce que hay una distancia con su hija. Mi pregunta fue, ¿en qué momento nació su hija?
su voz se quiebra y dice, bueno, mi novio y yo, usted sabe, yo era una adolescente, quedé embarazada de mi hija. ¿Tiene algo que ver la hija, este regalo de Dios, este don de Dios que es su hija, con la experiencia? No, pero la hija le recuerda su experiencia. ¿Por qué no puedo abrazar a mi hija? Si es mi hija, si yo sé que la amo, porque no me he reconciliado conmigo mismo, porque tengo una herida abierta conmigo mismo, porque no me he perdonado, no he recibido ese perdón de Dios, y en el tanto yo no me reconcilie con Dios, me sería imposible abrazar a mi hija. Yo puedo caer en un viaje de amargura que nos lleva a la tristeza, y la tristeza va a llevar a la depresión, y si yo no trabajo conmigo mismo. Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el audiolibro El lenguaje del perdón, escrito 21 nos dice, entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Ve el efecto de la amargura. Por eso, todos nos vamos a enojar, pero el Señor puso cuánto tiempo puedo enojarme. ¿Cuánto tiempo? Antes de que el sol se ponga, porque si yo retengo el enojo, sube a una dimensión de resentimiento, y si yo retengo ese resentimiento, sube a una dimensión de amargura, porque se instala un dolor que me puede llevar a mí a cometer errores que lamento fuertemente después, como lo vamos a ver. Una persona amargada daña su salud física, su salud emocional, su salud espiritual y sus relaciones con los demás. Esta hija dijo, a mí no me gusta ir donde mis papás. ¿Por qué? Dice, porque mi mamá comienza a decir lo que papá hacía hace 30 años. Y de repente ella comienza a gritar y a enojarse y nos insulta a nosotras. ¿Por qué termina insultando a sus hijas que son inocentes? Porque ella no ha sanado lo que pasó hace 30 años. Y esta hija decía, mi papá cambió, mi papá se convirtió, mi papá es otra persona. Pero la falta de perdón nos deja en un viaje al pasado y atrapados en una experiencia que va a carcomernos por dentro. La amargura hace que yo me aferre a la ofensa. Yo voy a mantener viva la ofensa, mantengo abierta la herida. Y ya vamos a verlo por qué. Una de las razones por las cuales yo voy a mantener la herida abierta es porque no merece mi perdón, y con mi odio estoy castigando al otro, aunque el otro ni cuenta se dé, ¿sí? Y como nos han dicho, la única víctima, quien sufre, quien muere por dentro, ¿quién es? Yo. Y yo tengo que entenderlo. La amargura, el deseo de venganza, el odio, van a consumir todas nuestras fuerzas, nos van a robar nuestro sueño, nos van a distanciar de personas que amamos. Como lo digo en el libro del arte de perdonar, estaba terminando un seminario, esta mamá y esta hija abrazadas, y yo bajo. La joven de unos 19 años da media vuelta y me abraza y me comienza a hablar como si yo fuera su padre. Te perdono por haberte ido, papá, te perdono. Y yo la abracé y me di la libertad de actuar como su padre y pedí perdón. Y le di mi tarjeta, hija, le dije, escríbeme. Son personas que yo nunca he visto. Y esta joven me dice, yo ya superé el que mi papá se fue cuando yo tenía 10 años. Ese es el dolor más pequeño. Lo que yo no entiendo es por qué mi mamá, cuando yo me acerco para amarla, no puede amarme. Si soy una buena hija, estudio, soy cristiana, sirvo en la iglesia, y solo estamos ella y yo.
Mi pregunta, dice ella, es, ¿por qué mi mamá no puede amarme? ¿Será que me parezco a mi papá? Es su argumento. ¿Me doy a entender? Si yo no trabajo conmigo por dentro, yo puedo estar hiriendo, distanciando y perdiendo la oportunidad de amar a quienes me aman, pero sigo viviendo como víctima de los que ya se fueron. Entonces yo tengo que trabajar. Lo que produce la amargura va a producir un desequilibrio emocional. Voy a gritar, voy a insultar, voy a herir. Puedo asesinar como Caín, Abel. Eso produce el que yo me quede atrapado en un dolor. Frustración, soledad, aislamiento, relaciones rotas, actitudes de inmadurez, rechazo, aislamiento de parte de los demás. Yo tengo que asegurarme dentro de mí que si estoy viviendo estos síntomas, hay algo que yo tengo que trabajar, y mi primera reconciliación es con Dios y conmigo mismo. Estaba terminando un congreso como de unos 200 jóvenes, y esta joven de unos 15, 16 años, con su mirada fría, su rostro tenso, en un momento en el evento almorzamos, se sentó frente a mí de casualidad, y yo le pregunto, ¿quién te robó tu sonrisa? Ella me mira y lo tiene claro. Dice, se fue cuando yo tenía 9 años. No le importa si tenemos que comer o dónde vivir. Ahora ella va a castigar al papá y dice, me dije que lo odiaría el resto de mi vida. Entonces yo quiero hacerle conciencia de lo que vive. ¿Sabe tu papá que lo odias tanto? No. Sé y no me importa. Mi papá no me importa. Pero ¿quién muere por dentro? En el próximo programa, Sixto